Auquer. Hola. El Festival de Málaga es un festival muy particular y todo el mundo tiene historias en el Festival de Málaga porque la gente de aquí de la ciudad se vuelca un montón. ¿Tú has tenido alguna experiencia sorprendente en el Festival de Málaga? Yo me acuerdo una vez que vine, que no vine en sección oficial, que vine con un cortometraje que hice con mi primo Alex, que acabé ganando mejor actor de cortometraje, pero que cuando vienes con un cortometraje nadie te hace ni caso. Y... Con lo importante que son los cortometrajes. Sí, y vinimos aquí y había como todo de fiestas, pero no estábamos invitados a ninguna fiesta y estuvimos intentando colarnos a todas las fiestas posibles y no nos dejaron entrar a ninguna y acabamos como en un bar como muy aburridos y me fui de aquí pensando que el Festival de Málaga era una mierda absoluta. Sí. Tanto que dicen de las fiestas. Tanto que decían de las fiestas Nadie del se Festival de divierte Málaga. aquí. Y luego ya he venido otras veces como invitado y así, ya me han tratado mucho mejor. Te han dejado entrar, Me han dejado entrar a las te abren la fiestas. puerta de los Sí, de sitios. hola, señora, ¿qué puede pasar? Bueno, estás en sección oficial con La Buena Letra, que es una película fantástica, por cierto, sobre una adaptación de la novela de Manuel Chirves, de Celia Rico Clavellino. A mí me llamó la atención esta película porque me permitió de alguna manera imaginarme cómo podía ser la vida de mis abuelos. Porque ellos no hablaban mucho de su vida en el pueblo, de su vida de jóvenes, y yo a mis abuelos como que nunca me los imaginé de jóvenes, ¿no? Y veía mucho a mi abuela, de alguna manera, y en el personaje de Loreto he visto a mi abuela. Creo que va de esto, ¿no? La película va de esta intimidad, de esta casa, creo que es una película que empieza con unos personajes derrotados, que estaban en el bando de la guerra que perdió, y empieza una epopeya, dile epopeya porque es como la epopeya de sobrevivir, el duelo, el dolor y el castigo, la represión, ¿no? Y cada uno lo hace de una manera distinta y todos dentro de ese espacio sagrado que es una vivienda, una casa propia y en donde se cultiva el amor familiar y donde las heridas se curan en casa, ¿no? Y muchos silencios también. Y con mucho silencio porque da miedo, porque se había acostumbrado había miedo porque había represión, ¿no? Y el silencio al dolor personal, ¿no? De cada uno, cómo se transmite, cómo se explica, ¿no? Cómo se explica qué te han hecho en la cárcel, cómo se explica la vergüenza de estar pasando hambre, y colectivamente en familia, cómo se cuida. Y creo que esta película va de cómo las mujeres, como tu abuela o como muchas abuelas de este país, mujeres, estuvieron siendo un pilar de presencia y de bondad, renunciando, que hay algo como que esta película tiene que, para mí es muy catártico, que es ver cómo esta Ana, me emociona. Esta Ana tiene como algo, tiene un mundo interior lleno de poesía y de un universo mucho más grande de su pequeña realidad que es algo que explorar y a lo que renuncia todo el rato, ¿no? Y eso es, para mí es lo que más conmueve, ¿no? Como que en la miseria, en la pobreza y en la represión hay renuncias tan grandes como renunciar a la propia poesía o renunciar a la ideología o al querer bien, ¿no? Y creo que Chirves en su novela es mucho más explícito en muchas cosas. Creo que la adaptación de Celia, sin renunciar nada a su sensibilidad, ha hecho una adaptación muy, muy bonita, siendo muy compasiva con todos los personajes, la mejor expresión de la compasión, ¿no? Como muy cuidadosa, muy, muy detallada, no ser nada explícita, cuidar los detalles, los silencios, los pequeños gestos, ¿no? Y eso es muy bonito, porque encuentro como que la reflexión final de la novela de alguna manera es como que ese espacio sagrado en el que una persona como Ana ha ido cultivando y pasando la miseria y que lo único que tenía de alguna manera que le daba fuerza era tener ese espacio que la recogía. De repente, al cabo de las generaciones futuras, viene un sobrino que ya no entiende nada, que se ha desmemorizado y no se ha transmitido el cuidado y la memoria de una manera sana y es capaz de venir y frivolizar y querer poner a una abuela en una residencia y echarla de esa casa para venderla y ganar algo de dinero, ¿no? Para construir su futuro, su día del mañana mejor, ¿no? Es curioso porque en la película se ve algo que creo que se está perdiendo a nivel generacional, que es una mujer que cuida de su suegra, que es algo que le pasó a mi madre, por ejemplo, y ahora quizás se opta más por la residencia, ¿no? Por, pues los mayores, pues los mandamos a una residencia, los vamos a ver una vez al mes, con los nietos y tal, ¿no? Como que meter a tu madre o a tu padre o a tu suegra en casa, igual los millennials no tienen previsto hacerlo. No sé, los millennials aún son muy jóvenes. También tienes que... Pero ya empiezan a tener suegras. Sí, pero con mi corta vida, por ejemplo, me voy dando cuenta de cuando tienes hijos, cuando tienes que cuidar en presencia, que la presencia es lo más importante.
puede ser una persona que llega un día y es muy espléndido, pero lo que yo recuerdo de mi infancia, de las personas que me han cuidado, es el gesto presente, la persona que está cada día, la persona que aunque no sea cariñosa, pero cuando va pasando el tiempo dices, uno de los muertos más tristes que tengo, que me han marcado, es María Carraté, que era una señora de mi pueblo que me hizo de abuela, sin ser mi abuela, y una señora que ella decía que la guerra había matado a todos los hombres y que ella se había quedado viuda y vivía con su hermana. Y ella me cogió a mí y a mis hermanas y a mí me cuidaba, esta señora, y me cuidaba desde una señora muy ruda, de pueblo, como nada, cariñosa, empordanesa. Cariñosa a su manera, quizá. Sí, claro, cariñosa a su manera, que yo he ido descubriendo el cariño que ella me tenía. Y he ido entendiendo el amor real, ahora que he ido creciendo, desde allí. Desde estar, lo que hace Ana, ¿no? De sacrificar en cosas, que encontrar el equilibrio es lo difícil en la vida, ¿no? De poder ser bueno. O sea, que no acabo de entender, ¿no? La gente que tiene tanto miedo que no puede ser, ¿no? Del cuidado de ser bueno y ser libre sin atropellar a los demás y sin hacer daño, que creo que también va de eso la película. Luego es curioso porque los silencios de los personajes en cuanto a que reprimen sus emociones todo el rato, porque bueno, les han educado así, hay como muchos tabúes de los que no se pueden hablar, y luego está el silencio que les rodea, porque una cosa que me decía mi abuela siempre era como, es que tú tienes todo el rato la tele en casa puesta, y si no estás con la consola, fíjate que no había móviles, pero ya me decía, tú estás todo el rato haciendo cosas, dice cuando yo era pequeña no había nada que hacer. Nada. No teníamos radio, no teníamos tele. Cuando llega la radio a casa de Ana, de repente se le abre un mundo pues, de poesía, como decías tú, ¿no? A través de la música, las historias. Es que hay algo, esta peli, intencionadamente Celia no le pone banda sonora ni nada. Es una peli silenciosa en la que el ruido de Ana cocinando, el ruido de la máquina de coser, el ruido de alguien que llega a casa, ¿no? El ruido de alguien que se estira en la cama, que se levanta de la cama, el silencio que te permite aburrirte y pensar y reflexionar, ¿no? Y creo que... Ahora ya nadie se aburre. Ahora nadie se aburre, o sea, ni mis hijos se atreven a aburrirse, ¿no? Ni yo, o sea, no, yo no me atrevo, o sea, es una cosa como de una generación de... Yo el silencio de la cama me abruma, a veces tengo que ponerme la radio o ponerme a alguien que me hable para no tener que... O levantarte corriendo. Pero porque también tengo algo que hacer mañana y que si me pongo en el silencio, me pongo a pensar, me despierto, ya no hay manera de que me duerma. Y de repente tengo que tener a alguien que me hable a la oreja para no pensar en mí, que me haga como... que me mime el cerebro. Y volviendo a la peli, hay una cosa como esta sensación que a mí me pasa mucho hoy en día, que parece que la bondad en el cuidado de los demás, nos hacemos como un check, ¿no? En el cuanto decimos, yo ya cuido de mi familia, ¿no? Ya cuido a mis hijos, yo cuido a mi pareja, yo cuido a mis padres, ¿no? Y como que nos sentimos buenos por cuidar de los nuestros, ¿no? Y... Como si quisiéramos una medalla. Bueno, como que ya te das el check de que ya eres una buena persona porque ya cuidas de los tuyos, y en cambio nos cuidamos muy poco colectivamente, ¿no? Como que ahí realmente estamos en un momento en el que el privilegio y hacerte cargo de tu privilegio en la sociedad que vives parece que cuesta mucho porque es casi imposible, porque tendrías que renunciar a todo, ¿no? De alguna manera, y esa contradicción tan perversa te hace entrar en estas pequeñas trampas que considero que en el momento que estamos narrando la película, que es un momento de dolor y de pérdida, de un momento que vienes de la guerra, y que allí sí que tiene que haber una cosa como de volver a la cueva, de unirse todos para repararse, ¿no? El dolor, y que esto sí que se tiene que hacer en familia. Tú te vas a reparar en familia. Como que la abundancia genera frivolidad, ¿no? Mucha frivolidad. Y creo que mi personaje explica un poco eso. Es un personaje que viene muy herido y que tiene una idea del día y del mañana más aventurera, y que él, para salir de la vergüenza, de la derrota y del trauma, necesita tirar una piedra para adelante y reventarlo todo y tirar y sin dejar de cuidar, y que en la que encuentra la abundancia se vuelve un frívolo, ¿no? Y creo que explica un poco, desde mi punto de vista, lo que he descubierto a lo mejor con esta peli de reflexión, es un poco, esto está dentro de las cosas que yo aprendí. Es un personaje que la generación Z definiría como Delulu. ¿Qué es Delulu? Delulu es como autoengañarse. Ah, vale. Autoengañarse para sobrevivir. En plan, fake it till you make it, ¿no? En plan, él se inventa una vida y dice... Claro, huir hacia adelante. Huir hacia adelante, ¿no? Sí, sí. Y que no se puede hacer cargo de su propio dolor, por tanto no se puede hacer cargo del de los demás, claro, ¿no? Fíjate que yo recuerdo, cuando éramos pequeños, que como que la palabra solidaridad era como muy habitual, y había telemaratones en la tele y había ese sentido de hacer donaciones a
África, así como concepto, ¿no? África en general, como que la idea de la solidaridad, de lo benéfico, estaba más arraigada en el individuo, ayudar a la gente necesitada, ¿no? Aunque fuera, por ejemplo, a través de la iglesia, ¿no? A través de muchas iglesias de pueblo, muchas iglesias de barrio, hacía iniciativas para los necesitados. Y ahora quizá la gente tiene eso menos presente, es más individualista y en plan de yo me apaño con sobrevivir yo, que ya es difícil, y quizá hay menos empatía en ese Claro, sentido. es que yo creo que hoy en día justamente ya no es no sé, a lo mejor me pongo un poco político, pero creo que como es en castellano, solidaridad siempre es como un poco una tirita, ¿no? Porque es como desde tu bienestar primermundista te sobra algo de dinero que puedes dar para tapar una culpa de alguna manera. Ponga un pobre en su mesa. Que está bien, o sea, siempre que puedes ayudar, pues ayuda. Lo que creo es que estamos muy individualizados y que el colectivo está muy poco unido, que en la militancia hacia el poder o la cosa que oprime la han relegado a un estado de cabreo. Y creo que la militancia no tendría que ser un estado de cabreo, solo cuando estás cabreado vas a protestar. Creo que tendría que ser una constante en el ser de que nos unimos para estar juntos y para reflexionar. Tendría que ser un espacio de reflexión y de revisión de cómo estamos, como cuando vas al psicólogo, ¿sabes? De revisarte para conectarte socialmente en cómo estamos todos juntos y desde esta militancia pues ayudar al otro. Ayudar en las luchas que nos ocupan a todos, que a veces son minoritarias y ahora hoy en día está pasando todo el rato, con la vivienda, con millones de casos, con los jubilados, ¿no? Que parece que sean luchas que no te pertocan porque estás absolutamente lobotomizado y enchufado a las pantallas y a las redes y pensando en ti y en ti y en ti, y de repente llegará un día que te va a tocar de frente y ya llegarás tarde. Y que creo que esta aventura del colectivo y de la militancia y del sindicato y de que sea una aventura divertida y que parece que sea inaccesible porque nos han reducido tanto el mundo que parece que ir allí a militar sea una cosa excepcional cuando no lo tendría que ser, ¿no? O incluso negativa, ¿no? Sí, claro, como si fuera un insulto. sí, como si fuera una cosa como que tienes que estar muy cabreado para ir allí. Has hablado antes de tu pueblo, ¿cuántos habitantes tenía? Pues mi pueblo, yo creo que cuando era pequeño tendría unos 1500, Verges, que es donde yo crecí y me crié mi primera infancia, y luego yo creo que ahora tendrá unos 2000 y algo, y luego yo me fui a vivir a un pueblo aún más pequeño que tendrá 250 habitantes. ¿Hasta qué edad? Hasta que me fui a Barcelona a estudiar, que tendría 18. Es curioso porque siempre que se recuerda o se dibuja quizá la España de los 90, siempre se piensa en las ciudades, se piensa en Barcelona 92, en Madrid, en Sevilla, la Expo, pero en los pueblos, en España no era tan moderna. De alguna manera los pueblos se quedaron un poco parados en el tiempo, hasta que luego llegaron los móviles que yo creo que ya hicieron que todo el mundo tuviese acceso a todo el mundo, pero en los pueblos, por ejemplo, pues si querías películas o discos, cultura en general, no te llegaba tanto. No, a mí no me llegaba. No me llegaba. Yo fui de la generación que empezó Internet y que teníamos a los Pentium y que empezábamos a conectarnos y a poder descargar algo de música cuando ya tenía 14 o así. Y luego teníamos Girona, que era una ciudad que tenía tiendas donde comprar ropa e ir al cine. Pero igualmente yo también soy de una tierra, de l'Empordà, donde siempre ha sido bastante cosmopolita por ser campo. Tiene una mezcla preciosa entre que yo iba a una escuela pública allí y mis colegas son... Yo también tengo una familia que es mi madre y la familia de mi madre es de Barcelona. Mi abuelo era el veterinario del pueblo, pero se casó con una mujer de Barcelona porque tenía estudios y luego mi familia siempre ha tenido mucha conexión con Barcelona, y aparte tengo como una familia que hay mucha cultura y gente que ha hecho cosas así como con su vida, de alguna manera, y yo tenía muy claro que yo tenía que irme del pueblo, pero en mi zona es un sitio que está tocando a Francia, de alguna manera pues se ha respirado un poco todo eso, es un sitio donde mucha gente de Barcelona, de Francia y de muchos sitios ha venido a pasar los veranos y hay una conexión real con eso, y luego hay un espíritu poético en l'Empordà que muy propio, muy propio, y una sabiduría mezclada entre lo agrario, a la gente que se dedica al campo, a los animales, al mar, a los pescadores. Que es una cultura también. No, claro, eso es la cultura. Es lo que nos estamos dando cuenta casi ahora, ¿no? Pero en aquella época era como algo que quizá había que dejar atrás. Ese tipo de vida rural era como algo que España necesitaba dejar atrás a partir de la transición si quería ser un país moderno, ¿no? Un país cosmopolita, del primer mundo. Esa cultura, digamos, de la tierra
era como una cosa casi risible incluso, yo recuerdo. Sí, bueno, y ahora se está reivindicando. Bueno, porque cuando te desconectas tanto de todo, tienes que volver a alguna raíz, ¿no? Y Claro. creo que eso es una. Estamos absolutamente lejos de cualquier tipo de mitología y de misticismo, ¿no? Como que estamos desarraigados absolutamente, de alguna manera. O cada uno busca de la manera en que arraigarse, en el arte, en la lectura, en la creación, en las amistades, tomar el sol y bañarse, en un friki de los cómics que allí encuentra su religión. Y creo que toda la gente que sea un friki en algo, yo confío 100%, son gente comprometida en algo. De comunidad, porque además eso genera comunidad. Sí, genera comunidad. Yo viví en Girona 2 años y me sorprendió mucho cuánto funciona ahí el cine francés, que tiene sentido porque llevaban toda la vida cruzando la frontera para ver las películas francesas y las películas que no se ponían aquí. Aparte que hay mucho cine todavía en pueblos y tal, como que hay mucha cultura de cine francés y pero gente de mi edad, que sus abuelos eran súper cinéfilos. Igual eran gente sin estudios, que hacía la tierra, pero que una vez a la semana se iba a ver una película y claro, pues a lo mejor veía una de Truffaut. Claro. Mi padre me decía que en el pueblo, cuando él era pequeño, en los años 60, 50, 60, que siempre venían, pues traían en el cine del pueblo, había un cine en el pueblo, y traían 2 películas el fin de semana y las miraban seguidas. Fuera la que fuera, además. Fuera la que fuera, sí. Como ahora que estás El cine eligiendo. americano normalmente Claro. también. Y que, claro, un pueblo que había oficios de un señor que trabajaba el cuero, el que hacía las ruedas del carro, el que vendía conejos y mataba el ganado, el carnicero, parecido como te vas ahora a Rumanía o a Marruecos, que estaba la carne colgada y la gente, había tierra y ¿no? un pueblo. Porque de repente veían cine americano y la puerta al imaginario que generaba eso era precioso. Es parecido a lo del ruido que decíamos antes, ¿no? Estar todo el rato con ruido o estar en silencio, y que estar en silencio de repente tienes un estímulo y ese estímulo te cambia la vida. Y te cambia la vida desde un sitio muy profundo, porque la macroestimulación de repente te haces un lío que ya nada es suficientemente inspirador, ¿no? Parece, o tienes que esforzarte mucho más. Claro. Sí, además eso lo explica muy bien el espíritu de la colmena. Cuando el cine llega al pueblo y de repente, claro, la gente del pueblo alucina. A mí me da mucha rabia esa condescendencia que hay a veces contra cierto espectador, cierto perfil de espectador, en plan, la señora de Cuenca, ¿no? Que se dice en la tele. No, es que esto lo tiene que entender la señora de Cuenca. Es como mi madre, que puede entrar en el perfil, es una mujer sin estudios, que creció en un pueblo. Mi madre ha visto Chinatown en el cine, en el estreno. Mi madre ha visto películas de Eric Romer, porque es lo que ponían. Entonces es como, a lo mejor mi madre sabe seguir una película mejor de lo que el productor de televisión cree, ¿no? No sé dónde como que me lo explicó. Cada vez que el relato es menos poético y menos explicativo, la sociedad es peor, ¿no? O sea, a todo esto que estábamos hablando, ¿no? Apelando a la película, a ese momento, ¿no? Que hay un momento que Ana va al cine y mira la pantalla y ves a la gente viendo el cine y ves esas caras, que es... ahora mismo es puro romanticismo eso, ¿no? Y eso, que cuando menos dejas que aflore la percepción abstracta y poética de cada uno, de la verdad de lo que es cada uno, y le das una cosa absolutamente masticada que ya no tiene que entrar en contacto a reflexionar sobre... Que no te pide nada. Que no te pide nada, de repente la gente se empieza a desconocer ellos mismos más, porque nunca hacen una reflexión profunda, como que lo más artístico que hacen es hacer el amor y se lo hacen bien, o cocinar de vez en cuando. ¿Sabes? Como que da pena, porque, y da pena porque aparte después tampoco hay la conversación profunda. O sea, creo que el arte sirve para eso, y cuando el arte cada vez es menos artístico, o la propuesta artística es menos artística, da menos espacio a la reflexión y a la comunión entre percepciones distintas, ¿no? Que es lo que hace una sociedad más elevada, entiendo yo, como que no lo que te plantan a la cara es una verdad, y luego se crean generaciones dogmáticas, gente que tiene miedo de lo extraño. Porque no hay pensamiento crítico. Claro, no hay pensamiento crítico, ni en uno mismo. Parece y la normalidad y la homogeneización se vuelve, cada vez odio más decir esta palabra, pero un poco fascista, ¿sabes? Porque cada vez les da más miedo la diferencia, y encajar en la normalidad parece que es un espacio seguro, y la normalidad cada vez es más pequeña y más malvada. Más malvada porque cada vez tiene más miedo, y una normalidad homogeneizada y pequeña asusta mucho. Y creo que el arte y el relato abstracto y poético sirve para expandir este círculo, ¿no? Y creo que se tiene que hacer
militancia en esto también. Aunque solo sea para la imaginación. Claro, aunque sea para distraerte un rato, aunque sea para volar y huir de ti. Claro. Lo que pasa es que cuesta mucho hacerlo, ¿no? Es como lo que les pasa a los personajes, que a vez de poder aceptar su herida y tirar, o sea, la herida parece que es tan grande que no somos capaces de aceptarla, ¿no? Es como, no sé, asusta un poco, a mí me asusta un poco. Antes has hablado de cuando te fuiste a Barcelona. Tú apareciste de repente en las pantallas de España hace como 5 años, ¿no te has ido desde entonces? La gente de repente se ha acostumbrado mucho a verte en pelis, series, ganaste el Goya de revelación con Quien a hierro mata. Pero ese impasse, digamos, esos años cuando llegaste a Barcelona hasta que hiciste, por ejemplo, Quien a hierro mata, ¿cómo era tu vida de aspirante actor? ¿O no eras un aspirante actor? Sí. ¿Tú fuiste a Barcelona para ser actor? No. Ah. No. Yo me fui a Barcelona porque yo tenía que irme a Barcelona. Era un dogma en mi casa, era todos os vais a ir de aquí para esto, para expandirte, para descubrir tu vida. Yo era un lío en ese momento. Mi vida era el típico que no tenía mil inquietudes y muchos amigos, pues no tenía pánico a descubrir. Y fui transitando en muchas cosas, pero hubo un día que me fui a vivir a Londres a unos meses y volví porque no me sirvió para lo que estaba buscando Londres. ¿Y qué era esto que estabas buscando? Pues encontrarme, ser feliz, no sé, estaba en estaba en un momento de adolescencia macabra donde me abrumaba el mundo de una manera que me sobrepasaba. Era como, ¡buah! ¿No? Estaba en rebeldía conmigo mismo y con todo. Yo no creo que nadie que haya hecho algo para encontrarse a sí mismo lo haya conseguido. No, pero bueno, es una ambición un poco abstracta. Sí, pero digo que en la búsqueda no te destruyas demasiado, ¿sabes? Y de repente yo me volví de Londres y mi madre me convenció, lo he explicado muchas veces, mi madre es bailarina y me convenció para ser actor y empecé y de repente encontré un espacio en el que joder, se me daba bien algo, tenía un poquito de sensibilidad en esto y parecía que sí, y me lo pasaba bien sobre todo. Y ahí empecé pues como a hacer teatro, estudiar teatro, empecé a hacer mucho teatro en Barcelona y yo a la vez conocí a la mamá de mi hija Carmela y encontré el teatro y al cabo de poco ya estaba haciendo de camarero y de actor y tal, y ya tuve a mi hija y mi hija me puso en un espacio en el que cuando la tuve me volví un buen actor. ¿Ah? Sí, fue una cosa mágica. ¿En serio? Sí, para mí sí. O sea, y creo que la reflexión que he hecho es como de que antes de ser padre tenía mucho miedo, porque era como el hijo asustado de mi padre o un niño de pueblo que no me sentía legitimado a nada del todo. Y de repente fui padre de Carmela y absurdamente me colocó en un sitio de más autonomía o de responsabilidad de ser el padre de alguien, que me colocó en un sitio donde eso que yo intuía que sabía hacer, lo supe hacer sin miedo y empezarlo a descubrir, ¿no? De ese pensamiento que yo tenía o esa idea artística de que esto tenía que ir por allí y que no me atrevía a enseñarlo delante del director o la persona que me miraba, del público, de repente me atreví a hacerlo. Y entendí que el juego era más divertido y bueno, me empoderó el hecho de ser el padre de Carmela y no el hijo de Lluís, el atreverme a jugar a este juego de ponerse en riesgo, que es ser actor también, ¿no? De jugar a la suplantación de algo desde el juego y la escucha, ¿no? De no estar pensando en ti, sino escuchar al otro. Darte menos importancia a ti mismo. Sí, supongo, estar menos autorreferencial porque estás sufriendo todo el rato porque no sabes muy bien quién eres, ¿no? Todo el rato. Nunca había planteado, fíjate, que cuando eres padre, de alguna manera ya no eres tanto el hijo de tus padres, como que tu papel número uno en el mundo es ser el padre de tus hijos. Y estás menos autorreferencial, o sea, tú te levantas por la mañana y ya no estás todo el rato pensando en ti, que creo que debe ser muy agotador, ¿no? No digo los actores piensan mucho en sí mismos. Sí, pero digo, no digo esta cosa de que no ser padre sea un drama, pero me imagino que encontrarán otras herramientas para salir de esta ensimismación con ellos mismos, que debe ser agotadora, ¿no? De estar todo el rato pensando en tu propio deseo y cómo intentar desvincularte de tu propio deseo por no estar todo el rato pensando en ti, ¿no? Que cuando eres padre te sale como
tienes que luchar al contrario, ¿no? Claro. En volver un poco a ti y saber cómo de no entrar en la frustración de desaparecer. Y antes has dicho una cosa que me pareció muy interesante. Yo me sentía un chaval de pueblo que no se merecía estar ahí o que no iba a conseguir estar ahí de alguna manera. Y a mí sí que me llama mucho la atención. Hay veces que yo conozco a alguien y por cómo se maneja en el espacio, por cómo trata a la gente, por cómo entra en la habitación, yo veo claramente que esa persona viene de una familia, iba a decir buena familia, pero es una expresión que detesto, pero una familia con dinero. Porque cree que tiene un derecho sobre el mundo, cree que tiene un derecho sobre lo que le rodea, que quizá la gente que venimos de familias más humildes, quizá pedimos un poco más perdón y un poco más permiso cuando conseguimos entrar en ciertos espacios, ¿no? Yo he pensado mucho en esto, porque yo vengo de una familia que tuvo dinero de parte de mi madre y de mi padre de antes también. La parte de la madre de mi padre era una familia rica textil de Barcelona y la parte de mi abuelo. El padre de mi madre es el diseñador del clipper, del mechero clipper. ¿Qué? Sí, sí. ¿En serio? Es la primera vez que lo digo, creo. ¿Qué? Sí, sí. O sea, mi abuelo, Enric Sardá, es el diseñador del mechero clipper. ¿Cómo se te ocurre eso? ¿Te lo ha contado Pues alguna vez? Él trabajaba para Flamagas, que ahora es, o sea, el mechero clipper es de Puig, y mi abuelo era diseñador industrial y trabajaba para ellos y diseñó el clipper, como en ese momento del diseño glorioso de Barcelona, y el tío se cobró el proyecto y no cobró un royalty, así como un... Claro. O sea que no, pero bueno, pero un señor Le que... pagaron por el diseño. Era un señor que tenía dinero, su hermano era Andrés Sardá, el diseñador de ropa interior. ¿Cuántos inventos han salido de Cataluña? Sí, sí, no sé. Y luego había como una, no sé, mi abuelo era un señor de derechas, pero muy creativo, pero, De derechas y muy creativo. y muy creativa, Vamos a pero ver. justamente en un momento en el que el diseño se convirtió en algo un poco elitista, ¿no? Que diseñaban cosas como inspirados en la escuela alemana. La Bauhaus. La Bauhaus, y como que mamaban de todo eso y que había todo un colectivo de gente en Barcelona, la Host Divine y todo este movimiento cultural. Y yo vengo un poco me ha llegado esta cosa de mi abuelo, de mi abuela y en cambio de parte de mi padre me ha llegado una cosa muy, muy artística, porque es otro tipo de expresión artística y menos frívola, incluso más de investigación, de rigor y comprometido con un momento y un espacio. El de mi padre, por ejemplo, mi padre es un genio, es un arquitecto increíble, como muy riguroso. Pero he vivido mucha cultura en mi casa. Desde, yo qué sé, en mi casa mi padre y mi madre tienen amigos, puede venir desde Sami Nair, puede venir a Jordi Llobet, a Jordi Esteban, fotógrafos bueno, novelista de viajes, a Javier Cercas, que está casado con Mercè, que es la prima de mi padre. ¿Y a ti eso de pequeño te parecía normal, claro? No me parecía normal porque vivía en un espacio donde en casa de mis amigos que yo iba siempre no pasaba eso y entendía el privilegio. Pero a veces incluso decía, en lo que hablábamos antes, que mi casa era rara en el pueblo en el que yo vivía y había un poco de reparo porque no la entendía la gente del todo. Mis padres pues se fumaban un porro y no sé cuántos y yo les decía, tío, tenéis que ser así no podéis ser normales. Y estaba como cabreado con esta cosa tan extraña de mis padres, ¿no? Y que luego han ido pasando los años e incluso la gente que yo pensaba que ellos lo consideraban raro, de alguna manera la idiosincrasia de mi familia influenció en el pueblo también de alguna manera, a cada individuo por diferente, pero la diferencia engrandece, ¿sabes? Y que se tiene que cuidar. Pero eso. fíjate, es curioso, porque yo creo que en España a veces ha pasado, en ciertas épocas, que la gente que tiene mucha cultura, de alguna manera, mira por encima del hombro a la gente que no tiene cultura. Y la gente que no tiene cultura mira por encima del hombro a la gente que sí tiene cultura. Como que dependiendo de los entornos, porque además cuando te mueves en entornos muy diferentes, lo ves muy claro. O sea, hay lugares en los que eres el inculto y te tratan como el inculto, y hay lugares en los que eres el culto y también te tratan mal por ser demasiado culto. En plan, "Ah, mira este". Sí, supongo que se tiene que saber estar en todas las partes, ¿no? Y tampoco ir de lo que no eres y cuando estás en un sitio tampoco fardar de algo que no te pueden... ¿no? O querer educar a alguien o ser moralista, no sé. Antes has dicho, mi familia tuvo dinero, sonaba a que dejó de tenerlo en algún momento. Que son familias como que tuvieron dinero,
como que yo esto no lo viví, así como de tener dinero, eso de ser ricos. Yo soy rico, o sea, mis padres tienen una gran casa, una casa que se ha hecho heredando un dinero familiar, que ha conseguido tener su espacio, y mi madre, o sea, han heredado los dos y se han construido un espacio precioso, que es de un privilegio absolutamente descomunal. Como que son herencias pasadas de empresarios del textil, de no sé cuántos, que se han ido desgregando y separando en familias y repartiendo los pasteles hasta que queda mi madre es bailarina en las escuelas de l'Empordà, tiene una metodología de danza preciosa y una manera, que está escribiendo un libro, pero es una señora que tiene un coche destartalado. O sea, es como esta cosa de la burguesía catalana, venida menos, que han podido conservar tener una casa y un espacio porque tienen una idea elitista y buen gusto, pero de repente no hay dinero, ¿no? Es como de repente tienen que alquilar habitaciones para mantener esa casa. Es como una obra de Tennessee Williams, sí, ¿no? Es un poco eso. Esta cosa del sur, de que la gente sigue manteniendo de alguna manera esa mentalidad de somos una gran familia, somos una estirpe, ¿no? Pero en el día a día es un poco un paraíso perdido. Claro, pero aparte lo bonito es que se ha juntado como estas dos familias que, no sé, desde mi abuelo, la familia de mi padre, que crecieron en un pueblo con un padre veterinario, con esta familia más rica de Barcelona, y han confluido en Rupián, este pueblo donde mis padres tienen la casa. Y yo me he criado allí, en una escuela pública, que mis amigos son de allí. Pero dentro de ser de allí, pues de repente he acabado siendo un actor. Y estoy aquí contigo haciendo esta entrevista. Y te abren las puertas en las fiestas del Festival de Málaga. Ahora, sí. y hay una parábola, que no es una parábola, que forma parte de tener privilegio, porque el privilegio no es tener dinero, el privilegio es que tener una familia de gente cultivada y educada que te transmiten, pues no sé, desde la sensibilidad a ver películas, a ver los libros que leen tus padres, tener una biblioteca en casa, amigos de mis padres que vienen y te escuchan y te hablan, no sé, estas cosas son como muy importantes. Yo tengo mi mejor amigo, Lluís, dentro de su familia encontró el amor profundo de una familia de gente trabajadora, bondadosa y con su inteligencia y su cultura. Pero en mi familia, en mi padre y en mi madre, encontró un espacio donde su creatividad la pudo canalizar con nosotros, por ejemplo, dentro de que no únicamente eso, que l'Empordà y su familia y todos los otros amigos, allí hay un caldo de cultivo para hacer todo, pero Lluís siempre me dice que en mi familia, pues incluso un amigo mío del instituto le ayudó esta herencia cultural mía, ¿no? Y porque está compartida y es abierta. ¿Y cuando empezaste a hacer castings como actor, te sentías de alguna manera encasillado o te mandabas siempre a unos tipos de papeles concretos? Es que me ha ido saliendo muy natural. O sea, creo que he tenido mucha suerte y que yo empecé con teatro y siempre mi carrera ha ido haciendo como un pasito más hacia un sitio como que yo fui un estudiante tan malo y he tenido tanto castigo por eso y me he autojuzgado tanto que había en la búsqueda del éxito que yo tenía en un principio había mucha venganza. Contra todo el mundo. Los que me habían maltratado de pequeño, desde profesores, a mis padres, cuando estaba enfadado con ellos. La venganza puede ser un buen combustible. Claro, es un motor mega potente. Te jode a ti. Sí, pero era mega potente el motor. Y donde yo me ponía en riesgo, porque al ser actor a veces haces cosas que no quieres hacer. Y los haces por el personaje y dices, ¿qué hago haciendo esto? ¿Por qué estoy en pelotas aquí en medio? ¿Por qué me he reventado las cuerdas vocales o me he roto el tobillo, ¿sabes? ¿O por qué estoy haciendo el ridículo? Yo no me quiero ir a mi casa, tengo miedo de estar aquí delante de toda esta gente, no quiero estar aquí, tengo miedo, ¿yo por qué estoy haciendo esto? Pero había este motor de venganza. Dentro que había algo más que no sabía descubrir qué era. Y cuando conseguí el éxito, es decir, como el éxito canónico. La validación externa de que eres un gran actor o no sé cuántos, de repente me sentí muy huérfano porque no se curó nada y la venganza me pareció una mierda de motor. Ya. Y tuve 2 años de transición en los que me sentí muy perdido y tuve que investigar en dónde poner el motor y ir cultivándolo e irlo. Cuando me venía un motor artístico que no fuera muy sano, esforzarme para llevarlo, y creo que lo importante ha sido el personaje.
como darle mi energía al personaje y que el personaje es lo importante y que en el personaje está lo artístico y transformarlo en algo más poético otra vez, ¿no? Que el motor sea el propio personaje. Y la historia y la comunión entre todos los departamentos y la directora o director, intentar entender profundamente y explicar su historia, no ponerme a mí por delante. Volver a la síntesis de lo que estábamos hablando antes, de no estar yo y yo. Sí, no querer lucirte tanto tú como... Es que ya no es lucir, es mi propia enfermedad, es Ya. no estar tú con tu miedo, con tu no sé cuántos, con no sé qué, como autorreferenciándote, como sin ser capaz de salir de ti, no poder ver más allá de esto, por tanto, no eres buen actor, tienes miedo, no escuchas, no militas, no eres bueno con los demás, tu motor artístico te hace daño, todo esto a transformar tu talento y tu energía y tu cuerpo y tus ojos y ¿no? tus manos y tu gesto al servicio de una cosa que va más allá de ti, que es la repetición, porque mi oficio es repetir y dar verdad en la repetición. Y antes que yo ha habido mucha gente repitiendo y este canal, ser un canal de la repetición, y en el teatro está clarísimo, es cada día llegas allí, hay un público distinto, una energía y tú repites. Y este es mi oficio. Lo artístico es como un flechazo que te viene de repente y se genera algo, pero el flechazo se genera cuando estás abierto y escuchas. Y cuando no te pones el tipo en medio, ¿no? Y creo que este es el objetivo, el oficio del repetir y estar presente. Ya para terminar, me gustaría preguntarte qué consejo te darías a ti mismo si pudieras hablar contigo mismo al principio de tu carrera, ¿qué te dirías? No le diría que acabaría siendo yo. Por si acaso. Por si acaso, sí. No, Es que si se lo dijeras, no acabarías siendo tú. Claro. Crearías una segunda línea temporal. Creo que le dejaría hacer la vida como la ha ido haciendo y que... No, estoy contento con mi vida, o sea... Pero hay algo que te hubiera gustado saber. Sí, que a lo mejor haber encontrado esto que digo antes, pero creo que ya no depende de la salud personal. Ya no depende de la vida de actor únicamente, que la vida de actor te ayuda mucho a entender lo otro también, porque es artística. Pero sí que entender eso de irte sanando, de no tener tanto miedo, de ese niño más herido que tenemos todos, pues hacerte cargo, y aún no puedo, pero hacerme cargo y decirle, hey tío, tranqui, ya está, yo me ocupo. Sabes que me he hecho un hombre ya, ¿sabes? Pues a lo mejor me hubiera gustado poder ser un hombre antes de lo que he podido ser, y aún creo que... O sea, que me gustaría serlo ya, ¿sabes? A veces me encuentro que aún no soy un hombre en el buen sentido de la palabra, ¿no? De poderme hacer cargo. Un adulto. Un adulto, sanamente y tranquilamente de las cosas. Bueno, te diste cuenta cuando te diste cuenta y te ha ido bien así. O sea, que igual mejor no tocarlo. Claro, no que haya sorpresas. Enrique, muchas gracias por acompañarnos. Disfruta del festival y disfruta de las fiestas, que ahora que puedes ir a todas. Me ha encantado la entrevista, muchas gracias. Muchas gracias, igualmente.